Recientemente ya fue designada la nueva Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso. Se dice popularmente que cuando el río suena, piedras trae. Ya era prácticamente vox populi esta elección. Tiene varias connotaciones, evidentemente, en el campo político y obviamente hablamos también de alianzas a futuro, o sea, del año 2028. Pero más importante aún, vamos a recordar que este Consejo Nacional de la Magistratura se estrena a raíz de la más reciente reforma a la Constitución, la número 40, que en varias ocasiones he referido con una similitud a la 40 trujillista. Pero abordando más de fondo esto, Ramón, es interesante porque cuando se estaba conociendo la reforma constitucional 40 el año pasado, pues los legisladores que se supone nos representan y buscaban ampliar las libertades y democracias, dejaron al margen algo que ya establecía la Constitución del 2010, que es el referendo, para que el pueblo dominicano, que es el soberano, participara directamente. Curioso porque todos los dominicanos nos enteramos de qué verdaderamente había ahí luego de promulgado, paradójico cuanto menos. Y peor aún, el presidente Abinader anunció con bombos y platillos que esta modificación era necesaria para reconfigurar precisamente los que componían el Consejo Nacional de la Magistratura y que no quedara la elección del procurador, una pieza clave obviamente para la nación, en manos del presidente de la República. Pero resulta que la elección quedó en manos del presidente de la República como de costumbre. O sea, cambiamos la forma, el fondo es el mismo. ¿Por qué? Porque al final vamos a recordar que es el mismo presidente de la República quien presenta su candidato o candidata y estos consejeros simplemente aceptan o rechazan, pero no pueden proponer ellos. ¿Y qué pasa? Que la misma ley y a través de su reglamento faculta que en el caso de que no haya acuerdo, este proceso se repita una y otra vez hasta que finalmente se ceda a la elección precisamente del presidente de la República. ¿Y qué sucedió? Habría que ver que el reglamento manda, Ramón, a que se publiquen los candidatos del presidente para que la gente tenga conocimiento de lo que se va a discutir. Esto nunca pasó con el caso de la figura del Procurador General de la República, nunca sucedió y lo único que nos enteramos es que había una candidata luego de que fue elegida. Exacto. El mismo día tenemos una candidata y tenemos también a la designada. Entonces, y que eso fue, y que de tanta gente que sonaban, lo de ella, como tú dices, que eso era crónica de una muerte anunciada porque se sabía que podía sustituir a Miriam Germán. Luego se eligieron a los 7 adjuntos, pero la trayectoria de ella se conoce, desde cosas que ha hecho, tomó en cuenta su trayectoria que desempeñó, recordemos que desde su gestión ha tomado varios cargos en su proceso histórico y habría que ver cómo se va a manejar ahora. Porque uno lo que dice, Karina, de que así mismito, como se ha querido tomar en cuenta lo que son los casos de corrupción de casos pasados, uno espera que también se suceden casos en el presente, también se tome en cuenta y se tome carta en el asunto. Y yo estoy de acuerdo en que sobre todo cuando los casos tienen flagrancia en el delito, dígase, cuando básicamente suceden ante los ojos del pueblo y se mira hacia otro lado. Es tanto así que se mira hacia otro lado y se va a un pasado muy remoto para buscar de alguna manera disuadir los nuevos casos de corrupción que a ojos vista, por ejemplo, como los que han sucedido a través de contrataciones públicas. Es alarmante que hayan una serie de señalamientos sumamente no sospechosos, peligrosos, y esta sea la fecha en que simplemente, básicamente un encabezado, diluya el tema de fondo. Y entonces nos vamos a que en la gestión de Yocasta Guzmán, de compras y contrataciones, porque es el tema que estaba sonando, pero en otra gestión hubo desviaciones, hubo irregularidades. Pero
hay que despertar. Tenemos en el presente una serie de casos que no podemos esperar a que llegue otro gobierno para entonces otra vez mirar hacia atrás. No es así como un país se desarrolla o puede plantear verdaderos cambios. Ahora, sí quiero hacer una salvedad. Dentro de todo este escenario de lucha y persecución con la corrupción, lo único que hemos visto con pruebas es que se abren una serie de expedientes llamativos y voluminosos, pero parece que en la misma medida de lo voluminoso de estos expedientes se queda lo pomposo, o sea, como un anuncio. Al final, en esa misma línea de los anuncios tenemos el aumento salarial. Sí. Y eso sería también básicamente otro delito. Me explico. Cuando vemos el costo de la canasta básica familiar en los quintiles más bajos y lo equiparamos a los salarios mínimos en los diferentes sectores, porque hay que establecer que ya no se puede dividir más las categorías que existen con respecto al salario. Eso también deja mucho que desear con respecto a cómo va la economía dominicana. Pero vayamos al punto. Finalmente, como era un diálogo tripartito, unos abogaban por un 30%, otros por un 10%, y el medio, que era el gobierno, por un 20%. Pero hemos dejado, como de costumbre, la letra pequeña del contrato a un lado. Resulta que los que comenzaron con un 10%, los patronos, y el 30%, los sindicalistas de los trabajadores, ambas partes, que son los extremos, presentaron el soporte para estas pretensiones, de dónde se sacaría ese dinero y cómo se generaría. Sin embargo, es curioso que el medio que lo puso el gobierno nunca presentó. Sin embargo, finalmente se acató el 20%, pero que en realidad no es un 20%, porque se va a dividir en dos partes. Y tampoco va a suceder en un mismo año. Al final, ¿qué va a pasar? Que vamos a continuar los trabajadores en la misma carrera que de costumbre, sin poder llegar a fin de mes, porque no hay una equivalencia con respecto siquiera a la canasta básica familiar y cayéndole atrás a los altos niveles de inflación. Obviamente que vamos a seguir como el hámster dando ruedas en la misma rueda. Sí, porque siempre el gobierno en este caso actúa como un mediador entre empleadores y trabajadores, pero ahora se cambiaron los roles, porque ahora el presidente de la República tomó partido y estableció, se había dicho que el salario mínimo iba a ser de un 20%, dejando al margen la negociación, ya que las centrales sindicales, que hoy no representan a nadie, pidieron inicialmente un 30%, el empresariado en el último pataleo propuso un 10%, finalmente se acordó 12%, el 1 de abril y 8% el 1 de febrero del 2026. Entonces habría que ver cómo, porque ahora, como yo había dicho, el presidente tomó carta en el asunto. Ese fue un encuentro que él hizo con los trabajadores. Y también saber que todo esto es a expensas de los dominicanos trabajadores. Déjenme explicarles algo. El por qué esto no va a dar nunca, obviamente, porque también tenemos que pagar al país más pobre del hemisferio en nuestro propio país. Exacto. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y tal como habíamos anunciado, nos acompañará en la entrevista estelar el doctor Freddy Ángel Castro. Él es abogado y politólogo, el cual abordaremos con él muchos temas de interés. Ya volvemos.